Está. Bien, entonces estamos hablando de esta conciencia crística que estábamos hablando de hace un momento. A ver, apaguen sus micros, por favor. Y hablábamos del karma, la ley de la gracia, quita el karma ahora cuando la persona va creciendo en su luz. Entonces, la conciencia crística que estaba ya hablando, la conciencia mesiánica, es la experiencia humana de la unidad. Y estábamos hablando precisamente de que Yeshua, esa parte de hablar de la unidad, es tan importante. El Padre y yo somos uno. Y yo estoy orando para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Yo creo que sí vale la pena que puedan analizar y ver lo que nuestro amado Maestro nos estaba transmitiendo de acuerdo a este Evangelio, y tiene un significado importantísimo esa parte de la unidad. Chequen ustedes cómo Yeshua hablaba de la ley y los profetas. Se resume, trata a las personas como quieres que te traten a ti, ¿no? Ok, luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley de los profetas. Y luego, como broche de oro, habla de la unidad donde somos uno, ¿sí? Dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Significa, y esa es la conciencia crística que se le conoce, ¿sí? O mesiánica, que es cuando precisamente Yeshua estaba hablando de esa conexión, de adherirse con Dios, de ser uno con Él, ¿sí? En cuanto al amor, en cuanto a la luz. Entonces la conciencia crística o mesiánica es la experiencia humana de la unidad que no tiene reacción, que no tiene un lugar en el espacio en el que funciona la ley de la polaridad. Le voy a decir, la ley de la polaridad es, por decir, tiene que ver con las emociones. Sí, la tristeza, la alegría, esa es la polaridad, ¿ok? Entonces, para que nos demos cuenta, la ley de la polaridad, aquí en esta tierra, en esta dimensión, podemos pasar por esa ley de la polaridad. Alegría, tristeza, enojo, tristeza, por decirlo así. En fin, esa es la ley de la polaridad. Entonces, cuando una persona va creciendo en su conciencia, ahora sí que se le conoce como la conciencia crística, la conciencia de amor, la conciencia de unidad, la conciencia de servicio. Cuando entramos a esta dimensión, el alma pierde la conciencia y solamente se guía por la personalidad. Recuerden los tres yo. El más bajo, el inferior, es la personalidad. Luego viene el alma, ¿sí? El superior, donde está la intuición. Y luego viene el yo divino, la conexión con el cielo. Entonces, cuando entramos a esta dimensión, esta alma, cuando ya está aquí, pierde conciencia y se guía por el yo inferior, que es la personalidad. Ahora, la conciencia crística o mesiánica, que hoy vamos a estar escuchando mucho esto, no tiene deseos, solo está trabajando para conseguir aumentar su amor, su conocimiento sobre el amor. Entonces, dése cuenta, la conciencia crística, por eso dicen los cabalistas, que es el judaísmo místico. Oye, que el Mesías, que nosotros somos parte del Mesías, todos somos una parte del Mesías, que estamos aquí en ese tikkun, así le llaman, estamos corrigiendo lo que nos toca corregir en esta vida. Por supuesto que los cabalistas creen en la reencarnación. Una gran parte de los judíos creen en la reencarnación, como lo hemos estado diciendo en este curso. Entonces, la conciencia crística, por última vez, no tiene deseos, solo está trabajando para conseguir aumentar el conocimiento sobre el amor. Cuando decía Yeshua, es que mi alimento es hacer tu voluntad, ustedes recordarán. Oye, no vas a, es que mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es decir, servir, el dar.
Ahora, a ver. Dice, la persona que consiga controlarse lo suficiente para permitir que su alma le guíe, es decir, esa parte intuitiva, para que entre en la frecuencia crística o mesiánica, ya no tiene que volver a encarnar. Entonces, cuando una persona guiada por el cielo, porque el cielo te guía, lo que se conoce como guianza divina, a través de esa intuición, vas aprendiendo, en esa meditación vas aprendiendo cómo te va guiando. O sea, este lenguaje, vamos a decir, más cristiano, más religioso, la guianza divina, es precisamente, es esa conexión a través de la oración y meditación. En todas las religiones hay oración y meditación, en todas. La Biblia no se quedó atrás, por supuesto que también es milenaria, también nos enseña oración y meditación. Y ahí es en esa oración cuando nos expresamos con el Padre y en esa meditación que es el silencio y es cuando ya estamos conectados con el cielo y empieza a haber esa transferencia de información que nos llega a nuestra alma, a nuestra intuición. Y por supuesto que toda esa información tiene que ver con el amor, con el desapego, con el servicio, ¿sí? Con el amar prácticamente. Entonces, dice la persona que consiga controlarse lo suficiente para permitir que su alma le guíe, para que entre en la frecuencia crística, ya no tiene que regresar a encarnarse. ¿Por qué? Porque ya no tiene que regresar. Y fíjense, porque ha aprendido, ya ha cumplido su propósito, ya ha hecho lo que tenía que hacer, se ha liberado de la necesidad de venir a encarnar para experimentar el deseo, sufrimiento, miedo, apego. Realmente el espíritu, cuando viene a través como alma a esta tierra, a esta dimensión, pues viene a todo esto, a experimentar deseo, sufrimiento, miedo, apego, vamos a decir en general a sufrir. Es por eso que cuando una persona, un alma, desencarna y pasa a la otra dimensión espiritual, pues están en una dimensión de amor. Ha habido, les he platicado y ustedes quizás han escuchado testimonios de personas que han estado en el umbral de la muerte. ¿Qué significa? Que su alma se salió de su cuerpo y que en ese momento pues pudo ver todo lo que estaban haciendo con su cuerpo para revivirlo y entraron a esa dimensión espiritual donde hay amor, donde hay paz, donde dice yo no me quiero regresar y pues esos ángeles o esos seres de luz que están ahí, todas las personas tienen seres de luz que están contigo, todos, 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 no hay ninguno. Entonces, que son los famosos ángeles que conocemos en la Biblia. Entonces es cuando le dice, todavía no es tu tiempo, tienes que regresar, pero es que no quiero. Y aquí está súper bien el amor, el ambiente, la luz. Ya no quiero. Pero tienes que regresar porque no has terminado tu tarea. Entonces, ¡pum!, va de nuevo para atrás, ¿no? Por lo general, esas personas que llegan a estar en ese ámbito espiritual y vuelven otra vez a resucitar, resucitan, entonces esas personas vienen más conectadas con el ámbito espiritual, su glándula pineal se abre más todavía y puede percibir más las cuestiones espirituales. Hay algunas personas que su experiencia les ha mostrado que es tanto esa apertura de esa glándula que pueden escuchar el ámbito espiritual o pueden ver el ámbito espiritual o pueden sentir, pueden oler. ¿Y por qué? Porque se abrió más y puede percibir la dimensión espiritual. Hay muchos testimonios que coinciden en lo mismo y y bueno, el miedo, vamos a hablar del miedo. El miedo es la frecuencia de la tercera dimensión del ego, del almudena, y pues, como hemos estado diciendo, aquí en esta dimensión, pues hay diferentes cosas que nos pueden hacer sufrir. Ahora, la frecuencia del alma. Acuérdense, la frecuencia, todo es vibración. Nosotros somos energía, ¿sí?
Somos energía, no lo podemos ver, ahí entra lo que es la física cuántica, los protones y tantas cosas, donde Albert Einstein estuvo metidísimo muchos años buscando respuestas. Y quiero decirles que este Albert Einstein pudo resolver o pudo recibir información precisamente en las meditaciones que él hacía. Él meditaba y en su intuición llegaban como esos flashazos, esas ideas, y así fue como desarrolló fórmulas que pues son de su autoría, por decir que él fue el medio, ¿sí? El canal que pudo recibir esa información. Entonces dice, la frecuencia del alma, vivir en la frecuencia del alma implica que todo lo que veamos a nuestro alrededor va a cambiar por completo, porque voy a saber que mis actos traen consecuencias y ahora lo voy a pensar muy bien antes de hablar o hacer en la frecuencia correcta, que es la del amor. Es decir, cuando el alma empieza a crecer en esa frecuencia, pues ya su nivel de conciencia ha crecido, se ha elevado. ¿Por qué? Porque ahora ya ve la vida diferente. Yo te aseguro, porque a mí me ha pasado, ¿sí? Y la cuestión de la intuición no es de ahorita para mí, es de hace muchísimos años, ¿sí? Yo puedo decir desde joven, he podido tener esa experiencia gracias a mi padre, pero que ahora comprendo mucho mejor con respecto a la Biblia y poder vincular, porque se me quitaron muchas vendas religiosas y que ahora puedo comprender mucho mejor esta parte que les estoy platicando. Entonces, cuando tu conciencia empieza a crecer, a elevarse, ahora las cosas las piensas mucho mejor porque ya sabes que nosotros vinimos a esta tierra para amar, ¿sí? Para hacer actos de amor con nuestro prójimo, como hemos estado hablando, no hagas cosas que no quieres que te hagan a ti. Entonces ya piensas en las consecuencias, que es el famoso karma o lo que es causa y efecto. De mí has escuchado mucho de causa y efecto. En otras filosofías dicen karma. En la Biblia hebrea, en fin, todos dicen la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, cuando nosotros ya estamos conscientes de esto, pues cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Cuando vivimos en la frecuencia del amor, es cuando la persona entiende su verdadero propósito, el para qué estamos aquí. ¿Sí? A veces las personas no saben ni para qué están aquí. En algunos casos de consejería que he estado tratando en cuestiones de vida, en su vida personal, muy fuertes, y una de las preguntas que hago para ayudarle a pensar a la persona es, ¿para qué estás aquí? Y por lo general me ha tocado tratar personas o son muy cristianos, o son mesiánicos, los dos son religiosos, y me empiezan a sacar cosas, puras cosas religiosas, que yo los escucho, digo, ajá, sí. Digo, pero ¿para qué estamos aquí o para qué estás aquí? Y no saben, porque lo confunden con la cuestión religiosa y no ven lo más sencillo. Por eso la conciencia crística, la conciencia mesiánica, como le llaman, que en el budismo también se le conoce como el nirvana. O sea, nirvana y la conciencia mesiánica o crística son similares o son iguales en conceptos. Es cuando tú alcanzas ese nivel de conciencia, de amor, de dar, de servir. Vamos a verlo para que ustedes puedan, cómo lo ven los budistas. La religión budista, el nirvana, dice, es el estado supremo de la felicidad plena que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y en la ausencia total del dolor y del deseo. Es decir, ya cuando superan toda esa parte del dolor, del deseo, del apego, el dolor tiene que ver con sufrimiento, sino todo ya está más en el dar, en el servir, en amar, nirvana, conciencia mesiánica. ¿Ok? El alma, entonces, nuestra alma está en proceso de evolución, expandiéndose, ascendiendo,
ascendiendo y ascendiendo hasta llegar a la unidad, ¿sí? Que fue lo que Yeshua decía, que llegara todos llegáramos a la unidad, hasta fusionarse con el Padre Eterno, que también le llaman con el todo, con la luz. Nuestra vida tiene un significado superior, un para qué y no un por qué. No es por qué estoy en esta vida, no, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Para qué nací? ¿Ok? ¿Cuántas vidas llevamos? Bueno, yo no sé cuántas vidas llevamos. He estado analizando, orando, checando y orando, ver mi nivel de amor, si realmente estoy amando ante las circunstancias de la vida o no estoy amando. Y eso es por eso en la meditación, el ir hacia adentro de tu alma, una introspección y ver qué nivel de amor tenemos, cómo si actuamos o reaccionamos ante diferentes circunstancias de la vida, si actuamos con amor o con maldad. Nuestra vida tiene un significado superior, el para qué y no es un por qué. Debemos ver más allá de lo que nos sucede, es decir, las cosas que te suceden en esta vida, hay que verlo más allá. A mí me han pasado cosas en esta vida, ¿sí? En estos últimos meses, en este último año, cosas fuertes, sí, pero yo tengo que ver más allá de eso que me ha pasado. Y cuando uno empieza a conocerte más y ver con esos ojos de esa conciencia crística o esa conciencia mesiánica, te cambia todo, lo ves diferente y sigues adelante. Entonces debemos ver la vida y sus acontecimientos desde la espiritualidad, no desde una religión. Es como yo les decía hace un momento, que les preguntaba a las personas, bueno, ¿y para qué estás aquí? ¿Para qué naciste? O sea, ¿cuál es tu misión? Y me contestan con religión, ¿sí? Y en lugar de una espiritualidad, de una conexión con Dios, de saber por qué estoy aquí, ¿sí? Y, y pues decir, oye, ¿tú quién eres? Que soy un hijo de Dios, ¿no? Pues sí, ya lo sé, pero ¿quién eres? O sea, ¿sabes quién eres? ¿Sí? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, pura religión y no saben quiénes son. O sea, pura religión. Yo sé que a ti no te pasa eso, pero a veces, por eso la religiosidad te ciega a verte a ti, a ver realmente por qué estamos aquí, qué tenemos que hacer, qué es lo que estoy llamando no le llamo yo, sino así se le conoce la espiritualidad, qué es lo que Yeshua realmente enseñó. Entonces, tenemos que ver la vida desde la perspectiva del amor, porque eso va a reducir la deuda kármica, es decir, la parte negativa de causa y efecto. Si nosotros vinimos a esta vida para pagar esa carga, esa deuda kármica, como le llaman, de causa y efecto, y empezamos a ver la vida con amor y actuar en amor, entonces vamos a decir que es la causa, voy a poner mi mano acá arriba, y esa es la deuda kármica cuando nacimos. Entonces empezamos a crecer, empezamos a aprender, nuestra conciencia se despierta y se da cuenta que debemos aprender a amar, y entonces amamos, vemos la vida con amor y vamos amando. ¿Y qué pasa con la deuda kármica? Empieza a bajar. Pues llega un momento que se empareja, pero si seguimos amando y amando, ¿qué pasa? La deuda empieza a bajar, a bajar. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y esa es la perspectiva de la vida. Por eso el nirvana constituye para el budismo la meta final de la vida humana. Es decir, ¿cuál es la meta final para el budista? Nirvana, es decir, llegar a ese punto, a ese nivel. A ese final de la vida humana se consigue con la práctica, ellos le llaman de la virtud, que viene siendo del amor, la caridad, la humildad, la resignación, así le llaman ellos. Entonces, cuando están practicando todas estas, que en la Biblia hebrea nos enseña, practica buenas obras impulsadas por el amor, ¿sí? Y ten humildad para reconocer tus errores y corregirlos. Las tres palabras que he estado enseñando, bueno, que no es mis créditos, sino lo aprendí de los profetas de Isaías, Miqueas y bueno,
pues los profetas del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, cuando hablan de justicia y bondad y humildad. Entonces, justicia y bondad están vinculados. ¿Qué significa justicia? Hacer buenas obras impulsadas por el amor. ¿Para qué necesito la humildad? Para reconocer mis errores y corregirlos. Por eso es justicia y bondad y humildad. Y cuando esas palabras se practican en esta vida, entonces es cuando podemos llegar a alcanzar el nivel nirvana, que es para los budistas, y el nivel, vamos a decir, bíblico, tanto judío como cristiano, sería la conciencia mesiánica, la conciencia crística, es nirvana, esa es la meta, ¿ok? Bueno. Cuando el alma desencarna, es decir, cuando muere, es un elemento de extrema felicidad, como les dije, están en esa dimensión felices y porque se vuelven a conectar con su verdadera naturaleza. Es decir, un alma cuando desencarna y pasa a la dimensión espiritual y se convierte, es un espíritu, está en su ambiente, esa es su verdadera naturaleza, ¿ok? Y está feliz. En la conciencia crística o mesiánica, ¿sí? O el nirvana para los budistas, no hay polaridad, no hay karma. La conciencia crística es la extensión de la unidad, del amor, del servicio. Es decir, cuando ya nosotros alcanzamos esa parte de buscar la unidad, de no romper esa unidad en la familia, en las relaciones, de amar, amar, amar y servir, servir, pues estamos hablando que es un nivel de conciencia mesiánica. Por eso dicen que somos parte del Mesías, nosotros, en ese concepto mesiánico. Ahora, nuestra vibración se eleva cuando nuestro yo superior, que es el alma, entra más en contacto con nosotros, ¿sí? Con nosotros mismos para guiarnos, vamos a decirlo así, lo que hablan, que hay una parte en esa, así manejan esta filosofía, que hay una parte en el cielo que está conectada a nosotros, ¿ok? Y ahí es donde les he dicho, viene esa información y cuando nosotros estamos conectados para guiarnos en esta vida, cambia la vida, cambia totalmente, radicalmente nuestra manera de ver la vida cuando estamos conectados con el cielo. Por ejemplo, Yeshua, yo les he dicho que estaba considerado y lo consideran con mucho respeto como un maestro ascendido, que enseñó espiritualidad y es cierto, ahora que lo veo con diferentes ojos, digo, es que aquí está clarísimo, clarísimo, Yeshua enseñó espiritualidad, él siempre buscó conectarnos con el Padre Eterno, a que fuéramos uno todos, el ser humano, pero uno con Dios también. Buscar esa unidad. Pues bueno, ya para terminar esta parte, cuando tengan oportunidad, los que tengan la aplicación o no sé, el de Disney, bueno, ahí dice diciembre 25, pero es de diciembre pasado, del 2020. Esta película Soul, les recomiendo que pongan sus palomitas, sus botanas, para que les funcione mejor las neuronas y puedan observar la película. Es para niños supuestamente, pero tiene una información impresionante. No se las voy a platicar, por supuesto. Creo que con todo lo que les he platicado, en esta clase, sobre todo la tercera clase, van a visualizar en esta película mucho, 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 mucho de lo que en esta tercera clase hemos estado mencionando. Pues bueno, para ir cerrando esta tercera clase, quiero decirles entonces, en pocas palabras, en conclusión, ¿a qué venimos? Entonces en el cielo hay una evaluación. ¿Qué te faltó hacer? Planean cuándo van a hacer, en dónde van a hacer, con quién van a ser sus padres, todo. Su grupo familiar de almas con los que va a trabajar, se ponen de acuerdo. Ha pasado, de acuerdo a todas estas investigaciones y regresiones, donde a veces el nieto es el abuelo que murió y reencarnó, no pasó mucho tiempo, y ahora es el nieto, pero era anteriormente el papá de ese hombre, ¿no? Entonces, así se trabaja de acuerdo a toda esta
investigación, porque esto sí es una parte científica, y todas esas canalizaciones que se han hecho de información que han sido muy, no diría yo parecidas, diría yo iguales en diferentes épocas, en diferentes fuentes, en diferentes lugares, se maneja esa misma información de espiritualidad. Y pues bueno, esta parte, esta información, vuelvo a repetir, yo no estoy compartiendo lo que yo creo, ni lo que yo pienso, no, te estoy compartiendo información de esta filosofía de la reencarnación y que ahora pudimos, ahora sí que ver tanto judaísmo, tanto el budismo, el hinduismo, que están hablando del mismo tema, están hablando el mismo lenguaje, bueno, el mismo principio espiritual con diferentes nombres, nirvana, conciencia crística, conciencia mesiánica, en fin, y están hablando de lo mismo, que el karma, que las chakras, en fin, los cabalistas lo dicen de otra manera, pero todos están hablando de un mismo punto. ¿Cuál es la conclusión de estas eh, ideologías, de estas filosofías, de estas vamos a decir, judaísmo, budismo y todos ellos? Que el alma es inmortal. Número uno, que el alma es un espíritu que salió, ahora sí que del Creador, como una gota del mar, por decirlo así, y que vino a esta tierra a experimentar, ¿sí?, el sufrimiento, el dolor, el amor, el desamor, el apego, el desapego, en fin, todas esas emociones y a corregir cosas que tenga que corregir y que si no termina, lo vuelve a intentar hasta lograr llegar a un nivel de luz que le llaman nirvana o la conciencia crística o mesiánica, donde la persona es amor, servicio, entrega. ¿Ok? Y pues bueno, eso es lo que vemos en común en todas estas disciplinas filosóficas en diferentes culturas, pero que coinciden con lo mismo. Termino diciendo esto. Se encarna o se encarna para evolucionar, vuelve a reencarnar para lo que no terminó de hacer y vuelve a reencarnar y va a seguir reencarnando hasta que logre alcanzar su luz máxima, ¿sí? Por ejemplo, una persona que fue asesino y que en un tiroteo lo matan también, pues esa persona seguramente en algún momento va a reencarnar de nuevo porque tiene que corregir y cuando están hablando de quitar vidas, pues es algo en esta filosofía, es algo grave por decir, y que es un karma pesado, que tiene que volver a encarnar en no sé en qué momento, ya saben, eso depende de las planeaciones que hagan allá, en la parte espiritual, de acuerdo a esta filosofía. Todos coinciden en lo mismo, me ha tocado escuchar a los cabalistas sobre estos temas y hablan lo mismo. Yo cuando escuché digo, oye, pero es que es lo mismo. Pues tuve que ver libros, tuve que investigar, digo, no, pues están hablando de algo espiritual, que es la espiritualidad. La espiritualidad es lo mismo, judaísmo es lo igual el cristianismo místico, porque también hay un cristianismo místico, así como hay un islam místico, judaísmo místico, cristianismo místico, hinduismo, budismo, yoguismo, todos ellos hablan lo mismo. Lo mismo en cuanto el alma y sus reencarnaciones. Exactito, igualito. Pues bueno, hasta aquí es la clase número 3 de la reencarnación.